Muy buenos días. La presente va a tener como finalidad poderles explicar las acciones competentes y correspondientes a el Comité Interno de Protección Civil y desde luego las acciones para el Hospital Seguro ante Desastres. Vamos a hacer una revisión y análisis de información del manual EDAN. El manual EDAN es el manual de evaluación de daños y necesidades en salud en situaciones de desastre. Es un manual que fue establecido por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y en nuestro país es desarrollada por la Cruz Roja Mexicana en la participación de los equipos de respuesta inmediata y desastres. Dentro de las partes primordiales de este manual, tenemos que entender diferentes conceptos como lo que es un evento adverso, que a final de cuentas va a ser un fenómeno que ocasiona alteraciones en personas, en la economía, en los sistemas sociales y en el medio ambiente, derivado de la naturaleza y generado por la actividad humana o por la contaminación, y a final de cuentas puede generarnos desde una situación de emergencia hasta una situación de desastre en todo el ámbito de los sentidos. Tenemos considerado como emergencia aquel evento adverso que demanda acciones de respuesta y, ojo, en particular puede ser manejada con los recursos localmente disponibles. En desastre es aquel evento de tipo adverso que realmente en la situación de la respuesta está totalmente superada por la capacidad de esa comunidad que está afectada en relación de la respuesta en el sentido municipal y estatal. Por tal motivo, es importante entender que existen muchas condicionantes que los vamos a conocer como amenazas, que van a ser los factores externos de riesgo que constituyen una potencial ocurrencia ante un fenómeno o evento adverso, y según la clasificación de la OMS se van a clasificar por su origen en de origen natural, derivadas de la actividad humana, derivadas de la interacción de la actividad humana hacia la naturaleza, y esta situación nos va a llevar a una vulnerabilidad, que es la susceptibilidad o predisposición de un elemento o sistema a ser afectado seriamente. Desde luego, vamos a tener factores tanto internos de riesgo como externos, y esos riesgos, amenazas y vulnerabilidades nos van a dar, a final de cuentas, una posibilidad de estimación en lo que el puede producir de daño. Y los riesgos, que son la probabilidad de generación de daños por la presentación, desde luego, de los fenómenos esperados en lugares específicos y que ya contemplamos y conocemos la magnitud determinada, a final de cuentas, es lo que nos va a permitir a nosotros poder hacer el cálculo para saber si va a exceder la posibilidad de respuesta local y cómo poder activar una respuesta mayor. Ahora, para todas estas actividades, pues tenemos lo que es la gestión del riesgo, que es el proceso de planificación, organización y control. A final de cuentas, en lo que es importante en este momento para nosotros es hacer realmente una gestión de riesgos
Ya hemos tenido la reunión de integración del Comité Interno de Protección Civil, el acta constitutiva, pero es importante que todos los que estamos dentro de la institución sepamos que somos parte de esa gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque el objetivo es generar una reducción del riesgo mediante la prevención, la mitigación, el propio manejo de los desastres basados en preparación, en la alerta y en la respuesta y en la fase de recuperación, que es desde la rehabilitación y la reconstrucción. A final de cuentas, es importante que nosotros analicemos desde luego las características de cada uno de estos eventos adversos y todos los efectos que pueden tener sobre la salud. ¿Por qué? Porque existe una relación directa en particular con cada uno de estos eventos que va a tener su cierta repercusión y en algunos son potencialmente más críticos que otros en generar daños a la salud y a final de cuentas es importante considerar que siempre en una condición de desastre las necesidades de alimentación, de vivienda y desde luego atención primaria a la salud se va a incrementar, pero desde luego lo que tenemos es una falla en el propio sistema por estar rebasado la capacidad de respuesta. Por tal manera es importante que contemplemos que existen diferentes formas de reacción de la población. Dentro de esos tenemos reacciones sociales positivas, pero desafortunadamente esto habitualmente está contemplado en la fase inicial del evento, cuando toda la gente se aboca a ayudar, pero lo que no contemplamos son las situaciones que van a presentarse, como el incremento de enfermedades transmisibles, el impacto en la salud mental, individual y colectiva, y desde luego lo que genera un desequilibrio entre oferta de servicios y demanda generada por el evento. Las instituciones de salud también se pueden afectar y por tal motivo es importante que sepamos responder ante esta situación y mantener la capacidad de cómo interactuar y hacer las cosas. Ahora, ¿cuáles son los efectos que podemos tener o los eventos? Bueno, en primer lugar, los terremotos. Sabemos muy bien que esos terremotos son las sacudidas de la superficie terrestre debidas a la liberación súbita de energía que se encuentra acumulada y pues va a tener repercusiones en relación a pues la capacidad de construcción y el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en esta materia. ¿Qué efectos de la salud van a tener en particular? Bueno, van a tener una mayor mortalidad, una mayor morbilidad, afectación a los servicios de agua y saneamiento y desde luego pueden verse inmiscuidos o alterados las infraestructuras de salud al perder áreas de salud, aunque no debería ser adecuado esta situación porque tenemos que cumplir con una normativa desde luego en la construcción de unidades médicas en relación a que sean capaces de responder y mantenerse funcionales ante una eventualidad. Pero bueno, en relación a los alimentos hay un impacto moderado y dentro del movimiento de población tenemos una baja tasa realmente de efecto, aunque si nosotros contemplamos ahorita en particular que nos estamos en una situación de pandemia con el COVID-19, esta de lo que es lo normal de tener una baja movilidad de población puede incrementarse hacia nosotros por incrementar el número de contagios y generarnos una situación crítica en las unidades hospitalarias. Tenemos los tsunamis o maremotos, que son serie de olas marinas generadas por el desplazamiento repentino de las masas de agua.
Realmente, afortunadamente, nosotros en la región no tenemos estas situaciones. Desde luego tienen una afectación generalmente moderada en morbilidad, en la afectación a servicios de agua y saneamiento, infraestructura en salud, pero sí tiene una alta mortalidad. En las erupciones volcánicas, bueno, pues a final de cuentas es el paso del material, el magma, la generación de cenizas y gases que se van a expulsar a través de esos volcanes, generando explosiones, flujos piroplásticos y desde luego esta situación de la lava que van a producir una mortalidad moderada, una morbilidad y alteración en los servicios de agua y saneamiento alta y una afectación moderada en la infraestructura de salud, en los alimentos y el movimiento de la población. En la situación de deslizamientos por fallas, se ve cada vez desafortunadamente más frecuente esta situación. ¿Por qué? Por no generar las medidas pertinentes de protección en zonas en donde no debe de habitarse. Es decir, al estar permitiendo que la población construya en zonas de alto riesgo, pues generamos estos factores. Tenemos ejemplos ahorita muy presentes, el Cerro del Chiquihuite y en una comunidad que es el Chiquihuite en Oaxaca, también de las mismas condiciones. Y estas nos van a dar una mortalidad alta y nos van a generar desde luego afectaciones a la infraestructura, en agua, en saneamiento, a la infraestructura de salud. En cuestión de inundaciones, pues es una situación que realmente sí nos afecta. En Celaya llueve y ahora, como está lloviendo, nos genera una condición de alto riesgo. Y desde luego, al momento de que en esta región pasa el río Laja, que con el desfogue que se comenzó a hacer hace 72 horas de la presa Allende, pues va a generar una mayor dificultad en la absorción y desde luego vamos a tener incremento en el río Laja y desde luego desfogues en las partes naturales donde nosotros le habíamos ganado espacio al río, pues lo va a retomar y va a generar una morbilidad alta, alteración en servicios de agua y saneamiento, alteración en la posibilidad de ingreso de alimentos y el movimiento de población es alto. ¿Por qué? Porque hay que tenerlos que evacuar y generar la infraestructura pertinente para mantenerlos. Tenemos los efectos de sequía, que desde luego es por la ausencia de precipitaciones y genera un desequilibrio hidrológico grave. Tenemos en particular una responsabilidad como sector de salud muy crítica ante los casos de desastres. La organización e instalación de estos comités de emergencia en salud, los COE, es una responsabilidad que nos compete a todos. ¿Por qué? Porque hacer una institución en salud tenemos que seguir dando esta atención, prestación de acciones de salud normal como la debemos de hacer, más además en todas aquellas situaciones en donde se ven afectadas las regiones y los sistemas de salud de esas regiones. Por tal motivo, vamos a tener un cambio en la situación de referencia y contrarreferencia e evacuación de heridos y enfermos a zonas de seguridad para poder cumplir y generar este compromiso de atención en estos servicios de salud. Ahora, la parte de la organización y el reforzar la capacidad operativa de nuestra unidad Hospital General de Celaya es una obligación. ¿Por qué? Porque tenemos ya una parte de vigilancia epidemiológica, pero tenemos que tener la capacidad de evaluar nuestra propia unidad para generar que sea una unidad que pueda seguir operando ante una situación de desastres y operando en lo más crítico, servicio de urgencia, cirugía, terapia intensiva. Y si ahorita estamos contemplando esta situación de la pandemia,
en la atención de pacientes críticos. Entonces, es importante generar desde luego esas medidas de protección para la población, pero también es importante generar las medidas de protección y recuperación para nosotros mismos como institución. ¿Por qué? Porque tenemos que tener contemplado las acciones para mantener la salud mental de nuestro personal, la alimentación de nuestro personal, la capacidad de mantener recursos materiales, insumos, para que se pueda trabajar de manera adecuada. Ahora, ¿cuáles son las áreas esenciales de evaluación de daños en la salud? Bueno, en primer lugar, acciones que hace el primer nivel de la salud, vigilancia epidemiológica, pero es importante la evaluación del saneamiento básico también dentro de nuestra infraestructura hospitalaria. ¿Por qué? Porque puede estar dañada y nos afecta en la forma como vamos a proporcionar atención en salud. A final de cuentas, esa parte de vigilancia epidemiológica es un área que le compete a la jurisdicción sanitaria y a nuestro encargado, el doctor Carlos Escandón, pero sí es importante que nosotros estemos trabajando de manera directa con el servicio de la epidemiología de nuestra unidad. ¿Por qué? Porque ellos van a supervisar y nos van a dar las recomendaciones, pero es importante que nosotros que estamos al frente de cada área hospitalaria hagamos las labores que nos corresponden y competen como jefes de unidad para permitir que se pueda seguir otorgando con calidad esa atención, evaluando todas las acciones esenciales de seguridad del paciente. Y desde luego, ¿por qué? Pues porque a final de cuentas vamos a tener una morbilidad preexistente, cambios ecológicos por desastre, desplazamiento de poblaciones y nos van a generar cambios en esa densidad, efectos a final de cuentas de migración, que van a generar que en muchas partes tengas que desarticular esos servicios de salud para utilizarlos en otra área y a final de cuentas generas interrupción de servicios básicos que a final de cuentas nos van a dar oportunidad al estar haciendo esos enlaces que enfermedades que son vistas en condiciones de desastres, pues empiecen a proliferar, como las enfermedades diarreicas, el cólera, conjuntivitis, la intoxicación por alimentos, hepatitis viral A, infecciones respiratorias agudas, dengue, sarampión, la pediculosis, y a final de cuentas lo que tenemos que contemplar en conjunto con la jurisdicción, con todas las dependencias, porque es un trabajo multidisciplinario que desde luego está regido por las acciones del Plan DN3, Plan Marina, las acciones de la Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la Dirección Estatal de Protección Civil, la Dirección Municipal de Protección Civil y las ONGs que están interviniendo ante estas situaciones, poder restablecer abastecimientos de agua, el saneamiento del medio, el alojamiento, la higiene de alimentos, el control de vectores y desde luego la higiene personal, en donde esta evaluación pues es importante mantenerla en diferentes ámbitos. Dentro de la unidad hospitalaria es responsabilidad mantener un abastecimiento de agua adecuado, en donde esto ya es algo efectivo, en donde la Junta Municipal de Agua Potable de Celaya ya tiene contacto con nosotros garantizándonos de manera permanente, aunque tengamos un desastre, la continuidad del abastecimiento de agua, aunque tengamos falla en las rutas que nos proporcionan agua a través de las tuberías, está contemplado ya esta situación. En el saneamiento del medio es importante considerar que dentro de la unidad hospitalaria tendremos que generar las acciones competentes para tener los baños, los sanitarios de manera óptimas,
que no nada más es responsabilidad del área de limpieza de la empresa subrogada que tenemos, sino de nosotros, y en muchas ocasiones como unidad hospitalaria vamos a tener que generar un propio alojamiento para nuestro personal, ya que se tendrán ante situaciones de desastre generar cambios de horario para producir una mejor respuesta y generar disminución del síndrome de burnout durante la atención de un desastre, que son situaciones de atención que no se van a solventar en 12, 24 horas, van a solventarse en ocasiones hasta en meses. Entonces, es importante que en nuestra área de nutrición, el área de epidemiología, podamos ver esta situación de higiene de alimentos, del control de vectores y desde luego de manera individual junto con los jefes de servicio lo que es la higiene de todo el personal y desde luego la parte crítica que es una función de el Comité de Hospital Seguro ante Desastres, la evaluación de la institución en relación a los componentes funcionales, a los no estructurales y a los estructurales, en donde a final de cuentas la evaluación en relación a la infraestructura de salud es que tengamos un área de urgencias que sea capaz de seguir generando clasificación de heridos, atención de pacientes que son traídos por el personal prehospitalario, la atención hospitalaria en vista de hacer atención primaria a la urgencia y diferir todo lo programado, generar que esos quirófanos sean funcionales y estén utilizables. A final de cuentas, mantener una unidad de recuperación y una unidad de terapia intensiva para los pacientes requeridos y los apoyos médicos que son desde farmacia, en donde tengamos un control de cuál es el abastecimiento, igual que el laboratorio clínico, mantener un diagnóstico por imágenes y un área de patología, una morgue, de manera que sea capaz de mantener el resguardo de cadáveres. ¿Por qué? Porque vamos a tener en muchas condiciones situaciones que nos van a rebasar y rebasar en el ámbito donde las funerarias no se están dando abasto a poder estar movilizando los cuerpos y desde luego mantener activa la central de esterilización para poder generarle esa capacidad a la atención de urgencias y atención quirúrgica. Ahora, en el apoyo institucional es la formación de un comando de incidentes que tiene un puesto de mando que está constituido desde luego por la autoridad máxima, el director del hospital, desde luego incorporadas las instituciones que se van a correlacionar, que en ese puesto de mando, desde luego estaría JUMAPA, Protección Civil, CFE, Secretaría de la Defensa Nacional, porque es el encargado de brindar la seguridad, y desde luego generar los aspectos de un centro de información para proporcionar una manera adecuada de cómo dar datos de los pacientes, mantener informada a la población y desde luego también mantener informado a la red de salud para poder estar en contacto y derivando, generando referencias pacientes en el área de nutrición con un plan de atención para alimentación del personal, alimentación del paciente, considerando que en muchas ocasiones no vamos a tener gas, no vamos a tener electricidad, entonces contemplando, por ejemplo, raciones frías y desde luego nuestro almacén para que tengamos suministros correctamente en forma y en tiempos para que a final de cuentas nuestra área de comunicación sea capaz de informar a la población cuáles son las medidas en todos sentidos, desde las maneras preventivas hasta las acciones para poder seguir trabajando y un área de mantenimiento para darle soporte a la red crítica, oxígeno, sistema de vacío, agua, planta de tratamiento de aguas,
Y todo esto lo hacemos a través de formularios. Formularios que a final de cuentas nos van a ir generando información en relación a quién es una víctima, quién es un damnificado, quién es un afectado, y con esto poder generar y determinar los daños, niveles de daños, en donde a final de cuentas esa evaluación EDAN nos permite generar un reporte preliminar a través de una evaluación rápida de infraestructura, de áreas de salud y vigilancia epidemiológica, de saneamiento básico y determinación de prioridades, y desde luego la infraestructura de salud. Este formulario EDAN está diseñado para poderlo realizar fuera de instalaciones de salud, como para hacerlo dentro de los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, siempre que hay un desastre, lo que tenemos que hacer es informar, en primer lugar, las acciones que estamos haciendo, las personas atendidas, informes de causas de atención para cada paciente, informes de causas de defunción, y desde luego generar informes de la posibilidad de enfermedades trazadoras. Todo esto ya es una situación que está ampliamente contemplada para que podamos tomar las decisiones correspondientes en el manejo de la información válida, bien analizada y por los canales apropiados. Y desde luego, tener la capacidad de evaluar que es a través de un centro de operaciones de emergencia, que podamos tomar a través de un área que se llama Centro de Comando de Incidentes o Sala de Situación, y poder generar todas las respuestas que requiere la atención. Siempre es importante estar trabajando en procesos, analizarlos y tener productos como informes técnicos, análisis de salud, apoyo de gestión, evaluación e información. Y todo es importante que lo midamos. Por tal motivo, es importante que realmente ahora ya estemos trabajando en cada una de las acciones. Es muy fácil decir en muchas ocasiones, vamos a generar un simulacro, pero es importante que antes de generar un simulacro tengamos los procesos, los recursos, y empecemos a trabajar de lo más sencillo a lo más complejo para generar realmente un adecuado aprendizaje y generar competencias en cada uno de los integrantes de la unidad hospitalaria, para que puedan dar una respuesta óptima y de manera individual, y desde luego posteriormente de manera grupal, por favor. Entonces es importante que nosotros, como jefes de servicio, como líderes, seamos partícipes en la evaluación de necesidades, en la evaluación de capacidades, en generar esas preguntas que cada uno de ustedes conoce en cada área: qué, cuándo, cuánto come y dónde se necesita trabajar en cada una. ¿Cuáles son los posibles daños? ¿Cuáles son las áreas críticas que yo tengo? Y a final de cuentas, ¿qué puede ocurrir en mi área de trabajo que puede poner en riesgo la funcionalidad de la institución? Y a final de cuentas, generar los aspectos para generar que la población tenga la posibilidad de seguir recibiendo atención en salud, que es nuestra prioridad. Por favor. Y a final de cuentas, todas estas situaciones de procesos para llevar a cabo una adecuada manutención, selección y conservación de medicamentos, que bueno, es un programa que se denomina Programa Suma, que a final de cuentas, el cómo llevar a cabo el traslado o movilización de equipos ante una situación de desastre, en cómo mantener agua y saneamiento ambiental ante una contingencia en donde no pueda pasar el sistema de recolección de basura, etcétera. Alias, tener nuestra
capacidad de respuesta interna, pero también tener conocimiento como unidad hospitalaria, como comisión interna de protección civil, de cuál es la respuesta municipal ante todos los factores de riesgo externo. Porque muchas veces queremos que nos apoyen a nosotros, pero ellos van a estar ocupados. Entonces tenemos que generar nosotros nuestra propia capacidad de respuesta. Muchísimas gracias y vamos a estar trabajando de manera conjunta para poder lograr esto.